En un pequeño pueblo escondido entre colinas verdes y caminos de tierra, vivía una joven llamada Clara. Era conocida por su amabilidad, su sonrisa cálida y la forma en que siempre veía lo mejor en las personas, incluso cuando otros solo veían defectos. Clara no tenía riquezas, pero tenía un corazón tan grande que iluminaba a todos a su alrededor. Trabajaba en una pequeña panadería, ayudando a su madre a amasar pan cada mañana antes del amanecer. Un día, llegó a la panadería un hombre mayor, con uniforme sencillo de vigilante. Se llamaba Don Ramiro, el guardia de seguridad en una de las empresas más importantes de la ciudad. Durante varias semanas, pasó por la panadería con frecuencia, y cada vez hablaba más con Clara. No tardó en contarle sobre su hijo, Tomás, un joven noble, trabajador, pero cuya vida había estado marcada por la ausencia de lujos y el juicio constante de una sociedad que valora la riqueza más que la virtud. «Mi hijo no tiene mucho, hija», le dijo un día don Ramiro, con voz grave, «pero tiene un alma buena. Necesita una compañera que vea más allá del dinero. No sé si, tal vez tú». Clara se sonrojó, sorprendida por la sugerencia. No conocía a Tomás, pero había algo en la humildad de don Ramiro, en la forma en que hablaba con tanto orgullo y ternura, que sembró una curiosidad en su corazón. Semanas después, Clara conoció a Tomás. No era como los otros hombres del pueblo. Tenía una mirada profunda, como si cargara secretos antiguos, pero también una dulzura que no se podía fingir. Sus conversaciones no eran vacías, hablaban de sueños, de injusticias, de cómo el mundo podía ser mejor. Clara comenzó a sentir que su alma reconocía algo en él, como si estuvieran destinados desde antes de nacer. Lo que nadie sabía, ni siquiera don Ramiro, es que Tomás no era solo el hijo de un guardia. Durante años había vivido una doble vida. Fundó una empresa tecnológica en secreto, utilizando el alias de otro nombre para evitar llamar la atención. Había logrado construir un imperio, no por ambición, sino por pasión, quería cambiar la forma en que la gente pobre accedía a la tecnología. Pero nunca habló de su fortuna, porque sabía que el dinero atraía a personas por razones equivocadas. Y sobre todo, no quería que Clara lo viera como un cheque andante, sino como el hombre real que era. Tomás, enamorado perdidamente de Clara, decidió proponerle matrimonio. Lo hizo de la manera más sencilla, con un anillo de plata, hecho a mano, sin testigos ni lujos. Solo una carta escrita de su puño y letra y su corazón temblando de miedo. «No tengo riquezas», le dijo, mirándola a los ojos, «pero tengo el deseo de hacerte feliz el resto de mi vida». Clara, con lágrimas en los ojos, aceptó sin titubear. «No me importa lo que tengas o no tengas. Me importas tú». La boda fue humilde, en un campo con girasoles y luces colgantes. El pueblo murmuraba. Algunos la compadecían por casarse con el hijo del guardia. Otros, en silencio, admiraban su valor. Pero Clara no necesitaba aprobación. Estaba convencida de su decisión. Días después de la boda, Tomás llevó a Clara a un viaje. Le vendó los ojos y la guió hasta un helicóptero. Ella, divertida, no entendía nada. Volaron durante 1 hora hasta aterrizar en una isla privada, frente a una mansión impresionante de cristal y madera rodeada por el mar turquesa. «¿Qué es este lugar?», preguntó Clara, aún con la venda en las manos. «Es nuestro nuevo hogar», respondió Tomás. Clara lo miró confundida, pensando que era una broma. Pero Tomás respiró hondo, tomó su mano y finalmente le confesó la verdad. «No soy solo el hijo de un guardia. Soy el fundador de T-Systems. Esta isla, la mansión, los autos, todo es mío. No te lo dije antes porque necesitaba saber si me amarías sin saber nada de esto». Clara se quedó en silencio. No por la riqueza, sino por la magnitud del secreto y el amor detrás de aquella decisión. «Tomás, todo esto me asombra, pero no cambia nada. Te elegí por quien eres, no por lo que tienes. Y ahora entiendo por qué sentía que tu alma tenía más peso del que se veía». Él la abrazó, aliviado, y esa noche, bajo las estrellas y el sonido del mar, comenzaron una nueva vida. No como guardia y panadera, ni siquiera como multimillonario y esposa. Sino como dos almas que habían desafiado las apariencias y encontrado el tipo de amor que no se compra ni se encuentra fácilmente. Pero no todos estaban contentos con esta unión. Desde los círculos empresariales más altos, comenzaron a circular rumores. Algunos ejecutivos, que codiciaban el lugar de Tomás,
vieron en Clara una debilidad. ¿Cómo podía un CEO casarse con una simple panadera sin educación empresarial? ¿Y si ella influenciaba sus decisiones? ¿Y si lo alejaba del camino lógico de los negocios? Uno de ellos, Mauricio Guerra, un tiburón de las finanzas y antiguo socio de Tomás, decidió tomar cartas en el asunto. Organizó una reunión con la junta directiva de la empresa, sembrando dudas sobre la estabilidad emocional de Tomás y cuestionando su liderazgo desde que Clara había llegado a su vida. Pero lo que nadie esperaba era que Clara no solo tenía un corazón inmenso, sino también una mente aguda y observadora. Aunque nunca había estudiado en universidades de renombre, había crecido resolviendo problemas reales, con lógica y empatía. Desde niña, administraba la panadería con su madre, calculando gastos, lidiando con proveedores, atendiendo clientes difíciles y tomando decisiones rápidas para salvar el negocio en tiempos duros. Su experiencia venía del mundo real, no de libros ni oficinas lujosas. Tomás, al enterarse de la reunión organizada por Mauricio, no se sorprendió. Sabía que su matrimonio sería visto por muchos como una vulnerabilidad, pero también sabía que Clara era una fuerza imposible de subestimar. Así que la invitó a asistir a la siguiente junta de la empresa. Al principio, ella dudó. ¿Y si no me toman en serio?, le preguntó, sentada en la terraza de la mansión, con el mar extendiéndose hasta el horizonte. Deja que te subestimen, respondió él, con una media sonrisa. Eso te dará ventaja. El día de la reunión, Clara entró en la sala de conferencias vestida con un conjunto sobrio y elegante, sin joyas ostentosas, con el cabello recogido y una serenidad que desarmó a varios de los presentes. Mauricio la miró con una mezcla de desdén y sorpresa. No esperaba que ella apareciera. Buenos días, saludó Clara con voz clara. Soy Clara, la esposa de Tomás. Él me ha pedido que lo acompañe hoy, no como su pareja, sino como una persona con ideas que pueden sumar valor. Hubo un silencio tenso. Algunos la miraban con escepticismo, otros con curiosidad. La empresa ha crecido exponencialmente, pero ha olvidado sus raíces, continuó Clara. T-Systems nació para conectar a los olvidados, a los que nadie miraba. Sin embargo, ahora sus productos y servicios están alejándose de ese propósito original. Tomás fundó esta compañía con una visión humana, y yo estoy aquí para recordarles que una empresa sin alma es solo una máquina vacía. Al principio, los rostros se mantuvieron duros. Pero cuando Clara comenzó a mostrar, con cifras exactas y estudios de mercado, que había estudiado en secreto durante semanas, cómo se podía expandir el negocio a zonas marginadas sin perder rentabilidad, las cosas empezaron a cambiar. Presentó un plan piloto para llevar tecnología accesible a comunidades rurales, acompañado de modelos de negocio sostenibles que sorprendieron incluso al economista más experimentado de la mesa. Mauricio intentó interrumpirla varias veces, pero Clara no se dejó intimidar. Mantuvo la calma, respondió con datos y, sobre todo, con empatía. Ustedes hablan de crecimiento. Yo hablo de impacto. ¿Cuál creen que será el legado de esta empresa? ¿Unos puntos porcentuales más de ganancia, o un cambio real en la vida de millones? Cuando terminó, hubo un silencio denso en la sala. Luego, uno de los directivos más antiguos asintió lentamente. Señores, dijo, creo que acabamos de recibir la mejor presentación del año. Desde ese día, Clara se convirtió en algo más que la esposa del CEO. Fue nombrada asesora estratégica de impacto social, un título que no le importaba tanto como la posibilidad de hacer algo significativo. Tomás la miraba con orgullo y amor, como si cada día descubriera algo nuevo en ella. Pero el mundo no siempre permite que la felicidad avance sin obstáculos. Mauricio, humillado, no estaba dispuesto a rendirse. Usó sus contactos en los medios para filtrar información falsa, que Clara había manipulado a Tomás para ganar poder, que era una oportunista, que su familia tenía oscuros antecedentes. Algunos medios sensacionalistas comenzaron a atacarla. Titulares amarillistas la llamaban la Cenicienta que hipnotizó al CEO, insinuando que su humildad era una máscara. Clara, aunque herida, se mantuvo firme. No era la primera vez que la juzgaban sin conocerla. Pero esta vez, tenía a Tomás a su lado. Él reunió a sus abogados, y juntos enfrentaron las mentiras con pruebas contundentes, desmintiendo cada acusación. Además, Clara decidió dar una entrevista, no para justificarse, sino para contar su verdad. Sí, vengo de una familia humilde, dijo frente a las cámaras.
Sí, trabajé en una panadería toda mi vida. Y sí, me enamoré de Tomás sin saber quién era. Pero si creen que el valor de una persona se mide por el dinero que tiene, entonces este mundo necesita más humildes y menos arrogantes. Su sinceridad conmovió a miles. Las redes sociales se llenaron de apoyo. Mujeres de todo el país comenzaron a compartir sus propias historias, diciendo que Clara era un ejemplo de fortaleza, dignidad y autenticidad. Se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de cómo el amor verdadero y la inteligencia del corazón podían vencer incluso al sistema más frío. Mientras tanto, en la empresa, los empleados se sintieron más conectados con su visión. Clara empezó a visitar las sedes en distintas regiones, escuchando a trabajadores, proponiendo cambios, mejorando condiciones laborales. No desde la oficina de lujo, sino caminando entre la gente, tomando notas, aprendiendo. Tomás y Clara vivían entre dos mundos, el empresarial y el humano. Cada noche, volvían a su hogar en la isla, donde no hablaban de negocios, sino de sueños. Tomás se sorprendía cada día más por la claridad con la que Clara veía el futuro. Ella, por su parte, seguía enamorándose de la humildad que él había logrado conservar a pesar de su poder. Pero Mauricio no era el único enemigo oculto. Desde el extranjero, una multinacional observaba con atención los movimientos de T-Systems. Habían intentado comprarla años atrás y Tomás se había negado. Ahora, con una nueva administración y el creciente impacto social que generaban, la empresa comenzaba a amenazar el dominio de gigantes tecnológicos internacionales. Una noche, mientras Tomás revisaba algunos correos en su estudio, encontró un mensaje encriptado que había sido filtrado desde dentro de su propia red interna. Al abrirlo, su rostro se tensó. Clara lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Hay alguien dentro de la empresa, vendiendo información confidencial a nuestra competencia. Ella lo miró fijamente. ¿Sabes quién? No, aún. Pero si lograron acceder a nuestros proyectos comunitarios, podrían sabotearlos antes de que lleguen a las zonas rurales. Esto ya no es solo un problema de negocio, Clara. Esto podría afectar miles de vidas. Ella se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Entonces vamos a encontrar al responsable. Y no lo haremos desde la oficina. Vamos a bajar al terreno. Vamos a ver con nuestros propios ojos dónde están las grietas. Porque si algo aprendí en la panadería es que solo sabes si el pan está bien horneado cuando lo cortas tú mismo. Tomás sonrió con cansancio, pero también con admiración. Eres increíble. ¿Y tú, testarudo? Vamos. Tenemos trabajo por hacer. Ambos sabían que el camino se volvería aún más desafiante. Que el amor, por profundo que fuera, no era suficiente para enfrentarse al poder corrupto que amenazaba su empresa y su misión. Pero también sabían que juntos, eran más fuertes que cualquier tormenta. Los días siguientes se convirtieron en una carrera silenciosa contra el tiempo. Tomás y Clara emprendieron un recorrido exhaustivo por las diferentes sucursales de T-Systems en todo el país. No avisaban con antelación, llegaban sin escoltas ni protocolos, y se mezclaban con los empleados como si fueran uno más. Clara tomaba notas en su libreta de cuero, escuchaba atentamente cada queja, cada sugerencia, cada historia. Descubrieron mucho más de lo que esperaban: departamentos mal administrados, sistemas de seguridad vulnerables, empleados frustrados por decisiones burocráticas tomadas desde oficinas lejanas. Clara, con su estilo directo pero amable, logró que la gente hablara. Y en medio de esos encuentros, hallaron pistas. Una empleada de logística, temblorosa, les entregó un correo impreso que había llegado por error a su bandeja de entrada. Era un mensaje cifrado, similar al que Tomás había recibido antes, firmado con un alias, Cronos. Ese nombre no decía mucho en un inicio, pero Clara recordó que, durante la junta anterior, uno de los analistas de datos mencionó una antigua red de seguridad interna llamada Proyecto Cronos, descartada hacía años por falta de viabilidad. Intrigada, propuso rastrear todos los registros y permisos asociados con esa red. El equipo de ciberseguridad se puso a trabajar de inmediato, y lo que descubrieron fue inquietante. Alguien dentro de la empresa había reactivado silenciosamente la red Cronos y estaba usándola para extraer datos críticos. Los accesos provenían desde múltiples locaciones, pero todos parecían dirigidos por un mismo nodo central ubicado, en la sede principal. El topo está en casa, dijo Tomás, dejando caer el informe sobre la mesa de su oficina. Y no cualquiera, añadió Clara.
Tiene acceso a los niveles más altos de información. Ambos sabían que no podían confiar ni siquiera en los directivos más cercanos. Así que diseñaron una estrategia audaz, fingirían una reestructuración masiva de la empresa, y en medio del caos, plantarían información falsa sobre un supuesto nuevo proyecto ultrasecreto. Solo unos pocos recibirían esa información, cuidadosamente modificada para cada uno de ellos, con detalles únicos. La trampa estaba lista. En menos de una semana, los resultados hablaron por sí solos. Una de esas versiones filtradas apareció en un foro privado de inversionistas de alto nivel. El traidor había picado el anzuelo. Al cotejar los detalles específicos filtrados, pudieron identificar con exactitud al responsable, Gabriel Álvarez, jefe de innovación estratégica y uno de los hombres de más confianza de Tomás desde los inicios de la compañía. La traición dolió más que el peligro. Gabriel había sido como un hermano para Tomás. Habían trabajado codo a codo en los días duros, cuando aún programaban en el garaje de un viejo edificio industrial. Sin embargo, al enfrentarle, Gabriel no mostró arrepentimiento. «Tú cambiaste, Tomás», dijo, con una sonrisa amarga. «Antes eras un líder visionario. Ahora dejas que una mujer sin experiencia en negocios tome decisiones que afectan el futuro de todos». «Clara tiene más visión que muchos de nosotros», respondió Tomás, con firmeza. «Y tú, Gabriel, vendiste tu lealtad por miedo a perder el poder». Gabriel fue removido de su cargo de inmediato y puesto bajo investigación legal. Pero el daño ya estaba hecho, algunos contratos se habían perdido, algunos proyectos fueron saboteados desde dentro, y la reputación de la empresa necesitaba un lavado profundo. Aún así, Clara se negó a dejarse vencer por la desilusión. «Las crisis revelan el carácter», le dijo a Tomás, una noche en la terraza de su hogar, mirando las estrellas. «Este es el momento en que demostramos quiénes somos, no solo para el mundo, sino para nosotros mismos». Con renovada determinación, Clara y Tomás lanzaron una nueva campaña de reconexión. Visitaron universidades, centros tecnológicos comunitarios, y fundaron una beca bajo el nombre de Don Ramiro, el padre de Tomás, para jóvenes que quisieran estudiar ingeniería o ciencias aplicadas sin tener recursos. La iniciativa tuvo un impacto inmediato. Miles de solicitudes llegaron de todo el país. Historias de superación, sueños que habían estado enterrados por la pobreza, jóvenes que ahora veían una oportunidad donde antes solo había muros. La historia de Tomás y Clara se volvió aún más inspiradora, no solo por el romance inesperado, sino por cómo ambos habían enfrentado las sombras del poder con dignidad y coraje. La empresa comenzó a transformarse, no desde la cima, sino desde la base. Clara implementó un programa llamado Escuchar para Liderar, donde cada semana, empleados de todos los niveles podían enviar ideas directamente a un comité liderado por ella. Las mejores propuestas eran escuchadas, desarrolladas y premiadas. La moral interna se disparó, y el ambiente laboral cambió de manera tangible. Sin embargo, mientras todo parecía mejorar, una sombra aún más oscura comenzó a formarse fuera del país. Desde una sede en Singapur, uno de los gigantes tecnológicos que había intentado comprar T-Systems en el pasado, preparaba una jugada maestra. Tenían un nuevo producto, basado en una tecnología similar a la que Tomás y su equipo estaban desarrollando, solo que parecía demasiado similar. Demasiado perfecta. Una noche, Clara recibió un mensaje anónimo en su correo. Un archivo adjunto, encriptado, con una sola línea en el cuerpo del mensaje. Lo que se viene será más grande de lo que creen. No confíen en nadie. La advertencia había sido clara, inquietante y demasiado precisa como para ignorarla. Clara, sentada frente al monitor, observaba la línea de texto una y otra vez, sintiendo como una corriente helada le recorría la espalda. Llamó a Tomás de inmediato. Él llegó al despacho, todavía con el teléfono en mano, interrumpiendo una videollamada con su equipo de desarrollo. Le bastó un vistazo al mensaje para comprender la gravedad de lo que estaban enfrentando. Ambos sabían que si la competencia había obtenido acceso a su tecnología más avanzada, aquella que buscaba revolucionar la conectividad global en zonas marginadas, no solo se trataba de un robo corporativo, era una traición a los millones de vidas que dependían de su visión para salir adelante. Era más que una empresa. Era su propósito. No perdieron tiempo. Formaron un equipo de seguridad digital con los mejores expertos del país. Clara insistió en incluir jóvenes becarios de comunidades rurales, que demostraron una capacidad brillante para analizar sistemas, ver patrones ocultos y detectar anomalías con una visión fresca y sin filtros.
fue uno de ellos, un joven de 17 años llamado Julián, quien descubrió el vínculo final, una conexión oculta, encriptada, entre el servidor de T-Systems y una red encubierta de la multinacional extranjera en Singapur. El informe fue devastador, pero también era su oportunidad. Tomás y Clara, en lugar de acudir a la vía legal tradicional, tomaron una decisión audaz: revelar públicamente todo. En una conferencia de prensa global, Clara tomó el micrófono, esta vez sin temor, sin titubeos. Durante años, nos dijeron que los negocios eran una guerra, empezó, con voz firme. Que solo los fuertes sobreviven, que el poder lo tienen los que compran y venden sin mirar a quién afectan. Pero nosotros creemos en otro tipo de fuerza. La fuerza de las ideas, de los sueños colectivos, de las oportunidades que cambian destinos. Frente a cámaras de todo el mundo, presentaron las pruebas del espionaje industrial, pero más que eso, mostraron el rostro humano detrás del proyecto: niños que ahora podían estudiar con conexión a Internet, hospitales rurales que funcionaban con software de T-Systems, mujeres emprendedoras que por primera vez podían vender sus productos más allá de su comunidad. No era solo tecnología. Era vida. El impacto fue inmediato. Las redes estallaron con mensajes de apoyo. Personalidades influyentes, medios internacionales, ONGs y hasta gobiernos se pronunciaron a favor de Tomás y Clara. La multinacional implicada, acorralada por la presión social y mediática, intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. En cuestión de semanas, enfrentaron multas multimillonarias y una caída estrepitosa en sus acciones. Pero Clara no se detuvo allí. Propuso un movimiento global: tecnología con alma. Un manifiesto que invitaba a empresas de todo el mundo a comprometerse con el desarrollo ético, con impacto social real y con la participación activa de las comunidades. En menos de un mes, más de 1000 empresas firmaron el manifiesto. El nombre de Clara, una chica que años atrás solo era conocida por vender pan con una sonrisa, apareció en portadas de revistas que jamás imaginó leer, y mucho menos protagonizar. La comparaban con grandes visionarias, pero ella siempre respondía lo mismo: yo no soy distinta a nadie. Solo creí que la bondad también podía cambiar el mundo. Mientras tanto, Tomás tomó una decisión personal. Renunció a su título como CEO, dejando el cargo a un joven talento interno que él mismo había formado. Él y Clara crearían una fundación global, sin fines de lucro, para formar líderes del futuro, humildes, valientes, humanos. Viajaron por el mundo. Compartieron sus conocimientos en aldeas, universidades, foros internacionales. Donde iban, sembraban inspiración. Nunca olvidaron sus orígenes, y siempre, en cada discurso, Clara recordaba aquella tarde en la panadería, cuando un hombre mayor con uniforme de guardia le habló de su hijo con los ojos brillantes. Yo acepté casarme con el hijo de un guardia, decía con orgullo. No sabía que era un millonario. Pero sí sabía que era alguien que me miraba con verdad. Que veía en mí lo que muchos no quisieron ver. Y eso vale más que cualquier fortuna. Su historia se convirtió en leyenda. No por los escándalos, no por las riquezas, sino por la forma en que demostraron que el amor verdadero, cuando se une con propósito, puede sacudir imperios, transformar industrias y encender una esperanza que parecía olvidada. Años después, sentados frente al mar, en la misma isla donde comenzó todo, Clara y Tomás vieron correr a sus hijos por la playa, libres, felices, sin saber que sus padres habían cambiado el curso de muchas vidas. Tomás tomó la mano de Clara y, mirándola con esa misma luz del primer día, susurró: gracias por no ver lo que todos veían. Gracias por verme de verdad. Ella sonrió, acariciándole el rostro. Tú también me viste, Tomás. En un mundo lleno de apariencias, tú supiste mirar el alma. Y en ese instante, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, quedó claro que su historia no era un cuento de hadas. Era una realidad forjada con decisiones valientes, con integridad y con un amor tan verdadero que ni las mentiras, ni el poder, ni las tormentas pudieron jamás romper. Porque cuando dos almas se eligen sin máscaras, sin intereses, solo con la verdad en el corazón, no hay imperio, obstáculo ni traición que pueda contra ellas. Así, su legado no solo fue contado, fue vivido.